Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo habla y dice, sed llenos, no está dejando ninguna opción. No es opcional, no es una sugerencia, es que cada creyente tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener esa convicción de que si hoy usted está aquí y si hoy yo puedo estar aquí, es porque el Espíritu Santo comenzó una obra en su vida. Es porque el Espíritu Santo comenzó una obra en mi vida. El Espíritu Santo nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas y comenzó a tocar nuestros corazones y comenzó a confrontarnos con nuestro pecado. Pero después de confrontarnos, nos llevó al convencimiento de que necesitábamos la salvación y nos llevó al arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, entonces usted y yo pudimos decir, sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y en ese mismo instante en que usted acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu viene a su vida. El Espíritu entra en su vida y hace morada en usted. Esa es la obra del Espíritu Santo en todo creyente. Así comienza la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. 1 Corintios 12:3 dice el apóstol Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y si hoy usted y yo podemos decir, Jesús es mi Señor, Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí. Le llamamos Señor porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo quiere que tengamos ese comportamiento, reconociendo a Jesús como nuestro Señor. ¿Y eso qué es? Eso que es en nuestras vidas es que nosotros le entregamos todo el señorío, todo lo que concierne a nuestra vida, se la hemos puesto en las manos del Señor. Y Él es nuestro Señor, porque nosotros tomamos nuestras decisiones, porque lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos siendo guiados por el Espíritu Santo y en obediencia y en sometimiento, cediéndole la soberanía a nuestro Señor Jesús. Ese primer momento del Espíritu Santo es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 dice. Sobre esta primera obra, el apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted y yo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en la familia de Dios. Todos hemos bebido de ese mismo espíritu de la salvación, y por eso es que hoy estamos aquí. Pero eso es para todos. La salvación está ahí dispuesta. La salvación, el mensaje ha llegado a todos, pero no todos lo han aceptado. El bautismo del Espíritu Santo es muy diferente a ese bautismo de la salvación. El bautismo de esa salvación es para todos. Jesucristo pagó el precio y es gratuito para cada persona que quiere recibirle, para cada persona que decide tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero hablando de Jesús y del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Juan el Bautista en el libro de Mateo 3:11 dice que él bautizó en agua, pero que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua, pero Jesús
nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Después de que hemos sido bautizados con la salvación a través de Jesucristo y que obra del Espíritu Santo, nuestro deseo debe ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es tan real que Jesucristo mismo no comenzó su ministerio sin antes ser ungido por el Espíritu Santo. Jesús, en el momento en que se está bautizando, el Espíritu Santo desciende sobre él de manera corporal como una paloma y lo llena de su espíritu. Y se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Después de su bautismo, después de esa llenura del Espíritu Santo, Jesús se va al desierto y está ahí 40 días y 40 noches. Y fue tentado por Satanás, pero bajó, descendió victorioso. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:14 que él descendió en el poder del Espíritu. Jesús descendió en el poder del Espíritu, y cuando desciende del desierto y comienza a caminar por Galilea, comienza a hacer toda clase de milagros, comienza a hacer toda clase de obra, porque tenía la unción del Santo Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo fue tan importante para Jesús, cuánto más lo es para nosotros. Nosotros tenemos el deseo, nosotros tenemos la voluntad, pero si no somos llenos del Espíritu Santo, ese deseo pronto se va a quedar solamente en deseo. Esa acción que usted quiere realizar pronto se va a quedar solo en un pensamiento, porque para hacer la obra del ministerio necesitamos estar investidos del Espíritu Santo. La pastora Cristina hablaba de ese momento de arrepentimiento, y creo que todos tenemos algo por qué arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, escucha mi oración, pero una oración que sale de un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su pecado y que se arrepiente. El pastor Natán decía que cada uno de nosotros tenemos un don, que tenemos un talento, pero que tenemos que jugar entre el talento y la persona. Solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo para que eso sea posible en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra diferente, y aparte de esa obra de regeneración, de esa obra que nos lleva a una nueva vida, que también es obra del Espíritu Santo, es como que vamos creciendo en el Señor, es que nos vamos llenando de a poco. Primero recibimos el bautismo, donde todos somos bautizados con la salvación. Luego recibimos el bautismo en agua, donde públicamente venimos y hacemos esa confesión de eso que nos hablaba la pastora Cristina. Nosotros públicamente declaramos que morimos a esa vida y nacemos a una nueva vida. Pero para continuar en nuestra vida espiritual necesitamos ser bautizados de ese Espíritu Santo. El día de su resurrección, Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y con eso les estaba indicando que les estaba dando una nueva vida, que los estaba llevando a esa vida de regeneración, esa nueva vida en Cristo. Recibid el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Juan 20:22. El día de su resurrección. Él resucitó y resucitó para darnos nueva vida. Por eso le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dicho: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo que está morando ahí. Pero necesitamos de esa llenura. Más tarde Jesús le habla a sus discípulos de la promesa del Padre
que Él enviaría. Y quiero que vayamos a Lucas 24:49. Y es la promesa de Jesús para sus discípulos, pero es la promesa de Jesús para cada uno de los que hoy estamos aquí. Es la promesa que dio a sus discípulos, pero es la promesa también que le incluye a usted y a mí. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y les dijo a ellos: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esa palabra también es para nosotros en esta noche. En esta noche yo le he pedido al Señor que se mueva y que su Espíritu Santo descienda del cielo y nos envista de poder. Por eso es que estamos aquí, por eso es que venimos a pasar esta noche aquí, para tener un encuentro con Dios, para que el Señor renueve nuestra espiritualidad, para que el Señor renueve nuestra fuerza, para que el Señor renueve nuestra mente, para que el Señor renueve nuestra comunión con Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque vamos a cosas mayores. Y sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder. Luego en Hechos 1:4 y 5 también les dijo que debían de ser investidos por el Espíritu Santo. Hechos 1:4 y 5. Y vamos a leerlo porque vemos cómo el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la cristiandad, ha estado presente desde el momento en que María concibió a Jesús. Fue una obra del Espíritu Santo. En nuestras vidas el Espíritu Santo ha estado presente siempre. Hechos 1:4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas son las últimas palabras de Jesús. Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días en la tierra. 40 días en la tierra. Y se le apareció a sus discípulos de diferentes maneras y estuvo dándole las últimas orientaciones. Y una de ellas fue: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también Jesús sabía que solos no podían, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso les dice: no se vayan de Jerusalén, porque la promesa del Padre vendrá a ustedes. Hay cosas que el Señor quiere que usted haga en su círculo de amistad. Hay cosas que Dios quiere que usted haga en el ministerio donde está trabajando. Hay cosas que Dios quiere que usted haga en donde está sirviendo, en su servicio. Y a veces nos cansamos y no podemos más. Y es el momento entonces de decirle al Señor: Señor, no puedo. Necesito que renueves mis fuerzas. Me siento cansado. Estoy agotado. Necesito que tú vengas nuevamente y me des las fuerzas que yo necesito. A veces tenemos que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven y enséñame, porque dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: Él os enseñará y los llevará a toda verdad. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en debilidad, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos frustrados, cuando nosotros ya no queremos más y queremos tirar la toalla, el Espíritu Santo conoce nuestra condición porque está dentro de nosotros y entonces comienza a interceder y comienza a interceder por usted, pero no para que Dios le dé cosas. Nosotros cuando le oramos al Señor le pedimos cosas. Señor, quiero una casa. Señor, quiero un carro. Señor, quiero un trabajo. Señor, mira la condición de mi hijo. El Espíritu Santo ora conforme la voluntad de Dios. Y si usted ha sido llamado al ministerio, si hoy usted está aquí, es porque está sirviendo en alguna área, en alguna filial, en algún círculo de amistad, en algún ministerio. Es porque el Señor lo ha llamado.
es porque el Señor lo ha llamado. Y entonces Él comenzará a interceder. Cuando usted sienta que ya no quiere más, el Espíritu Santo comenzará a interceder, pero no por cosas, sino por usted, para que esa condición de tibieza, para que esa condición en la que ya no quiere más, esa condición de frieza, el Espíritu Santo la remueva y Dios haga una nueva obra en ustedes. El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que usted lidere un círculo de amistad, por muy cansado que se sienta, por muy frustrado, por muy abatido que esté, el Espíritu Santo orará por usted para darle la fuerza y usted pueda seguir adelante. Y en el versículo 8 del mismo libro de Hechos, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa. No solamente fue algo que se declaró de manera verbal y que quedó en el aire, se dio el cumplimiento de esa promesa. Y dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hay algo interesante en esto. Cuando les dice Jesús, no se vayan de Jerusalén. Eso fue exactamente 40 días después de su resurrección. Y el día en que la promesa se cumple es el día de Pentecostés, en el día 50. Y me llama mucho la atención la obediencia de estos hombres y mujeres. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Y qué hacen ellos? No se quedan viendo y no, ahora ya se fue y quién sabe si va a venir. Ellos primeramente creyeron que esa promesa era para ellos y se fueron, obedecieron. ¿Y cuánto tiempo estuvieron orando y esperando esa promesa? No fue ahí nomás que Jesús se fue. Transcurrieron 10 días que esa gente estuvo reunida, unánime, dice la palabra, esperando la promesa. ¿Cuánto tiempo usted espera la promesa? ¿Cuánto tiempo usted persevera en oración? ¿Cuánto tiempo usted se postra y le dice al Señor, Señor, yo te creo en lo que has dicho para mi vida? Y aunque lo que estoy viendo ahorita no se parece en nada en lo que me has dicho, yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Y espero la promesa, porque va a llegar. Esa promesa viene para su vida y viene para mi vida. Una persona puede ser creyente, convertida a Cristo y tener al Espíritu Santo morando dentro de él y no ser bautizada en el Espíritu Santo. La evidencia de ser bautizado es hablar en lenguas. Cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nosotros comenzamos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da a cada uno que hablemos. Y tenemos la evidencia. Y eso ha sido así siempre. En Hechos 2:4 nosotros encontramos cómo sucedió con estas 120 personas que se encontraban en el aposento alto. Y dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Me llama también la atención de que cuando se da ese avivamiento, cuando el Espíritu Santo desciende allí en el aposento alto, no encontramos a gente orando de manera meditativa. No encontramos a gente orando así, si el Señor quiere bautizarme. ¿Saben por qué? La Biblia no lo dice.
La Biblia no lo dice, pero sí dice que todos los que habían llegado a Jerusalén, de todas las partes que habían llegado, los escucharon hablar en su propia lengua. Y si estaban en un segundo piso de una casa, ¿cómo es que el vecindario, cómo es que los que estaban afuera podían escucharlo? Porque estaban orando con clamor. Cuando nosotros vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que anhelar, tenemos que decirle: Abba, Padre, bautízame con tu Santo Espíritu. Tenemos que aprender a orar de esa manera. Tenemos que aprender a orar en voz alta y decirle al Señor: lléname, Espíritu Santo. Pero no con esa quietud, no con esa pasividad. El rey David decía: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti el alma mía. Y yo le pregunto a usted: ¿cuándo fue la última vez que usted se postró en el piso, que usted se postró ante el Señor y comenzó a clamar y a decirle: Señor, de aquí no me muevo si no me bautizas, de aquí no me muevo si no renuevas mis fuerzas, de aquí no me muevo si no me llenas con tu Santo Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró así ante el Señor? Y a lo mejor usted me podrá decir: pero es que, pastora, yo no estoy acostumbrada a orar así. De todo se aprende, hermano. A todo se aprende. Aprenda a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es tiempo que la iglesia comience a aprender a orar. Tenemos que aprender a orar, amados hermanos. Y si usted no sabe cómo orar, póstrese ante el Señor y dígale: Señor, enséñame a orar. Y si no tiene nada más que decirle, dígale: Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Y el Señor le va a enseñar. Y luego dígale: Señor, enséñame a amarte. Señor, enséñame a amarte. ¿Y usted cree que Dios no va a escuchar esa oración? Claro que la va a escuchar. Enséñame a amarte. Y usted va a comenzar a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque se lo ha pedido a Él en oración. Y luego dígale: Señor, enséñame a obedecerte. Ya tiene 3 oraciones con las que usted puede postrarse ante el Señor. Enséñame a orar, enséñame a amarte, enséñame a obedecerte. Y entonces usted comenzará a ver la transformación de Dios en su vida. Dios transformará su vida. Dios transformará su vida. Porque nosotros no podemos hacer nada. Lo que hacemos es pedirle al Espíritu y Él viene sobre nosotros y nos trae la respuesta. Nosotros podemos ver que después que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cómo salieron a hacer la obra del ministerio. Vemos ahí a un Pedro que había estado temeroso, que lo había negado, que se había escondido, que andaba ahí lleno de temor. Vemos a un Pedro que cuando va entrando al templo La Hermosa, le dice al cojo que está en la puerta: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Dios quiere llenarlo. Dios quiere llenarlo para que usted comience a hablar y a predicar la palabra en su círculo, para que usted comience a orar por los enfermos alrededor de su círculo y sean sanados. Y que los que no crean por la palabra, crean por los milagros que van a hacer. Dios quiere ungirlo. Eso que le dio a estos 120 y a todos los otros que estuvieron siendo llenos del Espíritu Santo, también es para nosotros. También es para nosotros. Él quiere bautizarnos. Él quiere llenarnos de su Santo Espíritu. Cuando yo veo y leo la historia de lo que pasó en el Pentecostés, entonces yo me quedo sorprendida y veo cómo ahí en el Pentecostés el Señor derrama de su Espíritu y los bautiza a todos y todos comienzan a hablar en nuevas lenguas. Pero también podemos ver que ahí se cumple la palabra donde dice: a unos escogió, a unos constituyó para que fueran apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y podemos ver entonces cómo Felipe, lleno del Espíritu Santo, se va a Samaria a predicar
predicar. El evangelista recibió ese don en ese momento. Recibió el don de servicio, porque también cuando no había cómo atender a las viudas, dijeron, busquemos a 6, a 7 llenos del Espíritu Santo. Y dentro de eso estaba Felipe. Para servir usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted va a servir en la obra del Señor. Usted ha sido llamado para hacer la obra del ministerio. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que necesita usted para ser lleno del Espíritu Santo? Necesita anhelarlo. Necesita entrar en una comunión con Dios. A lo mejor aquí hay algunas personas que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que de pronto fueron cayendo. Se descuidaron de la oración, se descuidaron de seguir en comunión con Dios. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es un evento. No es algo que viene una sola vez a nuestras vidas, pero no es para que sea un evento. El Espíritu Santo es para que entonces nosotros tengamos un nuevo lenguaje con el que nos comunicamos con Dios. Y cuando no sabemos pedir, dice que el Espíritu Santo pide por nosotros como conviene. Por eso es que necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser bautizados. Y si usted ya fue bautizado y eso se vino apagando en usted, hoy es el día para que usted le diga al Señor, renuévame, lléname de tu Santo Espíritu, vuelve a llenarme de tu Santo Espíritu, renuévame el gozo de la salvación, le decía el rey David. Y tu Santo Espíritu no quites de mí, porque él sabía lo que era que el Espíritu Santo se alejara de él. Luego nosotros vemos en Hechos 19:6 cómo hay 12 discípulos en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo en su segundo viaje viene de regreso y pasa por esa iglesia y le dice a los que estaban ahí, a los que estaban sosteniendo, estaban iniciando esa pequeña iglesia, y les dice, ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y le contestan ellos, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo vino y oró por ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Cualquiera de los pasajes que nosotros leamos de Hechos, donde habla de personas llenas del Espíritu Santo, nos da la evidencia que el hablar en lengua es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. A lo mejor usted ha escuchado personas que dicen, eso era para aquel tiempo. No, Señor, eso no era para aquel tiempo. Eso no era para aquel tiempo. Y es más para este tiempo. Es más para este tiempo el cumplimiento de esa promesa que encontramos en Joel 2:18. Y quiero que la busquemos para que todos la leamos. Dice así la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda generación, sobre todo pueblo, sobre toda ciudad. Y mire qué maravilloso, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy nosotros estamos teniendo el sueño de Dios. Hoy el Espíritu Santo ha traído a esta casa un sueño de Dios para que se cumpla. Pero también en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo nuestro entorno, la promesa es que será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es para hoy, hermanos. Esto es para hoy. El Espíritu Santo sigue derramándose y sigue tocando a jóvenes y sigue tocando a niños. Hace poco allá en Nindirí tuvimos una presencia del Espíritu Santo y era maravilloso cómo mirábamos niños de 8 años, de 10 años, de 12 años siendo bautizados con el Espíritu Santo, escuchándolos hablar en lengua. El que le ha dicho a usted que eso era para antes,
que eso ya no es para nuestros días. Le ha engañado, le ha mentido, porque el Espíritu Santo es para hoy. Es para hoy. Y creo que hoy más que nunca lo necesitamos en nuestras vidas. Ese acontecimiento que se dio en la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo ministra a esos 12 miembros que estaban ahí formando esa iglesia. A lo mejor algunos eran líderes, a lo mejor algunos ya estaban en posición de liderazgo porque estaban conduciendo al pequeño grupo, y viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena. Ese acontecimiento ocurre 25 años después de Pentecostés, en un lugar donde no sabían, porque dicen ellos, ni siquiera habíamos oído de Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo se revela a ellos. El bautismo en el Espíritu Santo producirá el valor personal y el poder del Espíritu en su vida. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, recibe ese valor, como lo recibió Pedro, como lo recibieron los discípulos que salieron huyendo cuando Jesús fue arrestado. Ese nuevo valor lo recibieron después de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, pero también el poder del Espíritu que debe estar presente en su vida. Ese poder del Espíritu que dice, y me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. Pero no solamente testigos anunciando la palabra como la hicieron los apóstoles, también nos llama que seamos testigos con nuestro comportamiento. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder someter nuestras emociones. Sin el Espíritu Santo nosotros vamos a vivir una vida de fracaso. El Espíritu Santo nos va a dar poder para que podamos relacionarnos en nuestras casas, para que podamos poder dirigir a nuestros hijos, para que podamos tener buenas relaciones en nuestro centro de trabajo, para que podamos hacer la obra del ministerio. Sin el poder del Espíritu Santo va a ser imposible hacerlo. No se preocupe si usted ha caído en alguna frieza, si ha caído en temor, si ha caído en situaciones en las que ya no quiere tal vez ni vivir. Fíjense que eso mismo le pasó al profeta Elías. El profeta Elías, después de que había hecho una gran hazaña, que había hecho, le había pedido a Dios que fuego descendiera sobre ese altar que había sido llenado de agua. No había condición humana que pudiera encender ese altar. Desciende fuego y arde ese altar para honra y gloria de Dios. Pero después de eso está atemorizado y se esconde debajo en una cueva. A lo mejor algunos de nosotros estamos así, atemorizados. Vemos que la tarea es grande, que la tarea casi es difícil para que la podamos cumplir. Y nos metemos en una cueva. Y lo más fácil que encontramos es decir, ya no sigo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Elías? Le llevó de comer, le llevó agua y luego le dijo, come, porque largo camino te espera. Si usted ha caído en esa depresión, si usted ha venido aquí triste, si usted ha venido aquí frío, si usted ha venido aquí con ganas de dejar la obra del ministerio, yo le tengo una buena noticia. Hoy el Señor le va a dar de comer, hoy el Señor le va a dar de beber, de esa agua que fluye desde su interior para vida eterna y correrá como ríos de agua viva el Espíritu Santo. Y entonces usted volverá a agarrar ánimo y volverá a hacer la obra del ministerio. Hoy es su día, hoy es el día en el que el Señor le va a decir, levántate, levántate porque largo camino te espera. Levántate porque hoy tenés un círculo, pero en mis planes, dice el Señor, te veo con 5. No sé cómo lo vas a hacer, pero vas a tener que liderar 5 círculos. Esos son mis planes, dice el Señor, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Te estás quedando chiquito
quito con un círculo. Yo te he preparado para grandes cosas. ¿Por qué temes? Levántate, come y levántate, porque largo camino te espera. A muchos aquí el Señor les está diciendo esta noche: come, bebe, porque largo camino te espera. Te tengo listo para una filial. Te tengo listo para algo nuevo. Te tengo listo para algo nuevo. Cuando nosotros leemos lo que pasó en Pentecostés, nosotros ahí vemos que se da el cumplimiento, que a muchos constituyó evangelistas, apóstoles, pastores, los que salieron a enseñar. Cuando yo veo que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: enrumbate para aquel lado, porque ahí va un hombre en un carro y quiero que vayas a enseñarle la palabra, se estaba cumpliendo el don de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza. Pero también cuando miramos cómo va creciendo la iglesia primitiva, vemos que ahí hay de todo. Ahí estaban los que tenían el don de la predicación, el don de la enseñanza, pero también miramos a los que tenían el don del servicio, el don del apoyo. Y hoy en esta noche yo le he pedido al Señor que hoy se repita, en esta casa lo que sucedió allá en el aposento alto en Pentecostés, y que comience a repartir, y que comience a seleccionar, y que comience a llamar a gente para el ministerio, para llamar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Las mies es mucha y los obreros son pocos. En esta noche el Señor va a hacer llamados bien específicos, pero también va a repartir dones. ¿Para qué? Para que hagamos la obra del ministerio. Ustedes están haciendo la obra del ministerio, pero el Señor los va a llenar de poder para enviarlo a nuevas misiones, en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ser bautizados con el Espíritu Santo? Tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. También tenemos que apartarnos de todo aquello que ofende a Dios, antes de ser instrumentos de Él para su honra, para su gloria. Antes de ser instrumentos útiles, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y a veces tenemos que negarnos a condiciones que nuestra carne anhela. A veces nosotros queremos quedarnos acostados en la casa. A veces nosotros queremos no ir al servicio porque nuestra carne está cansada del trabajo de la semana. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a esas situaciones que mencionaba la pastora Cristina y que ya no pueden existir en nuestras vidas. Tenemos que negarnos a eso. Tenemos que apartarnos de todo lo que ofende a Dios. Si usted recibe un llamado del Señor, dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Solo no puedo. En mis propias capacidades no puedo, pero tu Espíritu Santo sí me va a dar la fuerza, sí me va a dar la fortaleza. Me vas a llenar de poder para poder soportar la tentación. Tiene usted que desear la plenitud del Hijo de Dios. Lucas 11:13, no lo busques, yo lo voy a leer porque ya vamos terminando. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidieran? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Para Dios no hay nada imposible. Es más, es una promesa. Usted comprométase con el Señor y dígale: Señor, yo reconozco en este momento que he fallado, que he cargado pecado en mi vida, pero me arrepiento. Usted sabe de qué tiene que arrepentirse. Usted sabe si es por una murmuración. Usted sabe pues si es por frieza y se ha quedado ahí tibio haciendo la obra del ministerio como de mala gana. Usted sabe qué tipo de situación es la que usted está viviendo. Pero ¿sabe algo? Jesús le comprende. Jesús me comprende. Porque Jesús conoce cada circunstancia por la que nosotros vivimos. Jesús conoce lo que es el dolor de ser negado, porque fue negado por Pedro. Jesús conoce el dolor de la traición, porque fue traicionado por Judas.
Jesús conoce el dolor de la calumnia, de la injuria, porque fue injuriado por todos los sacerdotes del Sanedrín, por los fariseos. Jesús conoce el dolor de la crucifixión, porque fue latigado y crucificado por Poncio Pilato. Jesús conoce el dolor de perder a un ser querido, porque estuvo allí cuando murió Lázaro. Y dice la palabra que Jesús lloró. No hay circunstancia por la que usted esté pasando que sea desconocida para el Señor. Y en medio de esa circunstancia, Él quiere decirle: levántate, come y bebe de mi agua, bebe de mi espíritu, porque largo camino te espera, largo camino te espera. Y aquellos que queremos caminar ese largo camino que ya Dios tiene preparados para nosotros, aquellos que queremos movernos en el plan de Dios, yo en esta noche les pido que se ponga de pie y venga aquí.